Begoña Martínez Charreta, catedrática de Medicina Legal e investigadora principal de un estudio inédito. Nunca antes en Aragón se había hecho algo semejante. Singular, podríamos decir, y único porque los restos que se estudian, para empezar, son únicos. Guerras, inundaciones, incendios, intervenciones de distinto tipo pueden acabar también removiendo todo el material óseo, todos los esqueletos, y en muchos de los casos, cuando se han producido estudios de este tipo, los resultados no han sido los esperables. Este estudio antropológico y genético de los reyes privativos de Aragón, ¿cómo empezó? Todo comienza, podríamos decir, en 1985, y no con nosotros, sino con José Ignacio Lorenzo y Carlos Escó, dos antropólogos que realizan la excavación del Panteón Real de San Juan de la Peña y extraen los restos que allí encuentran y se traen a Zaragoza para su estudio. Desde aquel momento yo recuerdo durante años al antropólogo José Ignacio Lorenzo luchando porque estos restos fueran analizados, fueran investigados con las técnicas que iban surgiendo, y finalmente en el año 2007 acude de nuevo, y acude en ese momento apoyado por el gobierno de Aragón. Se abordaba el estudio de los restos que ellos ya habían extraído del Panteón Real de San Juan de la Peña en el año 85, también el Panteón Real de San Pedro el Viejo en Huesca, donde están los sarcófagos de Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje, y por último hacer extensivo este estudio también al sarcófago de la condesa Sancha, ubicado en la iglesia de las Benedictinas en la calle Mayor de Jaca. Para que en casa entiendan las dimensiones del estudio al que se tuvieron que enfrentar. ¿Cuántos individuos, cuántos restos había sobre las mesas de trabajo? Cuando se produjo esa aproximación a la universidad y se nos pidió que lideráramos el proyecto, se nos habló de 3, de 4, de 5 personajes, y inocentemente, ingenuamente pensábamos que íbamos a tener 5 esqueletos, 6 esqueletos, como mucho 10, 15, pero finalmente lo que se nos aportó, entre lo que excavamos, pues fueron más de 70 individuos, yo creo que mucho más. Y luego lo que suele ser habitual en estos sarcófagos de personajes de hace 1000 años, pues que además del personaje, como nos puede pasar por ejemplo en el sarcófago de Alfonso I, pero había 7 individuos más. Quiero decir que continuamente estabas estudiando pues muchísimos más restos, y la verdad es que fue un trabajo ímprobo. ¿Cómo llegan los huesos? Unos huesos que tienen 1000 años, están muy deteriorados. Aquí se sigue el mandato bíblico: polvo eres y en polvo te convertirás. Durante un tiempo permanecen huesos y dientes, y finalmente también sucumben ante la degradación. Da la sensación de que al tocarlos se van a convertir en polvo. ¿Qué cuidados hay que tener en el laboratorio? Hay que protegerse para no incorporar por parte del examinador simplemente pues una pequeña célula de tu piel con el contacto, una gotícula de saliva mínima, inventariar muy bien todo lo que se recoge y archivarlo muy bien. Miguel, aquí tenemos un hueso, unos restos que acaban de llegar al laboratorio. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Cómo empieza este estudio? Aquí les damos la bienvenida. Es el punto de recepción en el cual vemos las piezas que nos han enviado, comprobamos con el documento de custodia de dónde vienen, quién nos lo manda, qué huesos son, en qué condiciones. ¿Llegan con barro? Sí, en las condiciones sucios, que llegan, o barnizados, o los catalogamos, les ponemos nuestras etiquetas, los fotografiamos y elegimos las piezas candidatas para los posibles análisis a realizar. Supongo que las que se encuentren en mejor estado. Claro, ¿Creéis que se pueda sacar sobre más todo información? los huesos largos. Los huesos como largos este. son los más apropiados. Son los mejores. Esternón, fémur, húmero, etcétera, tibias. Una vez que hemos obtenido el polvo, porque ahí tenemos la muestra realmente, es de donde vamos a extraer el ADN. Esta sería la fase final. Aquí hay unos capilares donde se cargan las muestras y ya automáticamente va a leernos el perfil genético, ¿no? Entonces eso, mediante un software, nos lo lleva aquí, al ordenador,
Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un ADN mitocondrial. Que aquí tenéis vuestro perfil de ADN, para que en caso de contaminación de una muestra, enseguida sepáis, por ejemplo, aquí estás tú, Miguel, Begoña, las compañeras, Yolanda, que aunque lleváis vuestra mascarilla, gorro, siempre algo, ¿no? Una célula la perfección muerta. No existe. Una prueba de ADN, en este caso además de huesos con 1000 años, no era suficiente para determinar su identidad. No puede ser suficiente si no hay descendientes vivos, por ejemplo, como es el caso de este mismo linaje. Entonces, lo primero que se hizo fue configurar un equipo. Se buscó dentro de Aragón aquellas personas con mayor experiencia en los campos que precisábamos y también a nivel nacional y en el ámbito internacional. Recurrimos al carbono 14, para el análisis de carbono 14, al Laboratorio de Arqueología de Oxford, al Servicio de Análisis de Carbono 14. Us from Oxford, and she has DNA work that she collaborates with people in America. The approach is certainly very much at the cutting edge of the kind of research that is happening internationally. Y a nosotros nos hacía ilusión y nos motivaba muchísimo el que el trabajo que estábamos realizando, aunque fuera difícil, pudiera servir para visibilizar el papel de Aragón en la historia de España, en la historia de Europa y en la historia universal. Era un proyecto tan bonito, tan ilusionante, le echamos tanto cariño, e incluso a quien propusimos colaborar desde fuera, como puede ser la Mutua de Accidentes de Zaragoza, para realizar desde el servicio de radiología todo el banco de imágenes digitales con un escáner de alta resolución, nos lo hicieron, y además puedo decir que lo hicieron gratis et amore y con todo el cariño y toda la dedicación.